Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos del diario Ultimátum. Estamos en el programa En Contextos. Nos acompañan esta noche tres de nuestros grandes amigos. Juan Carlos Calimayor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ricardo del Muro, ¿cómo estás, Ricardo? Hola, muy buenas noches. Y el maestro Gilberto Zavala también está con nosotros. Buenos, ¿cómo estás, maestro? Bien, estimado Víctor, a tus órdenes. Pues muy buenas noches a todos. Estamos con el programa con la idea justamente de platicar con todos ustedes, con todas y con todos ustedes, los temas de actualidad, analizarlos, dar nuestro punto de vista y también tomarlos de ustedes para que el resto de la sociedad los pueda analizar. De lo que se trata es comunicar, analizar y socializar. Pues empecemos con el primer tema. Partimos siempre de las cifras. México, 27,634 casos confirmados. Chiapas, 241 casos confirmados. Decesos en el país. La idea justamente de platicar con todos ustedes, con todas y con todos ustedes, los temas de actualidad, analizarlos, dar nuestro punto de vista y también tomarlos de ustedes. Tony, repito, México, 27,634 casos confirmados. Chiapas, 241. En México hay hasta ahora 2,704 decesos y Chiapas lleva 12. Tenemos lugares en el país que se están convirtiendo en focos verdaderamente terribles de contaminación, de contagio. El primer lugar, hablando de municipios, lo ocupa ahorita la ciudad de Tijuana, que tiene hasta este momento, solamente voy a dar las cifras de los decesos, porque hay muchas cifras, de los decesos. Tijuana reporta 212 decesos hasta ahora. En segundo lugar está el municipio de Culiacán con 124 decesos. Le sigue la ciudad de Villahermosa con 98 decesos. Y en la Ciudad de México, que se está concentrando terriblemente esta pandemia, tenemos a 3 municipios, a 3 localidades. La Gustavo Amadero con 110 fallecidos, Iztapalapa con 76 y la Benito Juárez con 110 fallecidos. Son terribles cifras que estamos viviendo, estamos en un momento crítico y bueno, pues se dice que se está aplanando la curva. ¿Será eso cierto, Ricardo? ¿Cómo ves? Pues en realidad se ha cuestionado mucho la forma como se está midiendo el movimiento o el desarrollo de la pandemia. La realidad es de que es cierto, donde más se está agudizando el problema es en la Ciudad de México, y en las otras 6 entidades que, bueno, ya mencionaste, está, por supuesto, Baja California, está Tabasco, está también, son 6 entidades que está bastante difícil la cosa, y Sinaloa, pero coincide esto en que el día de hoy y ayer el presidente ya habla de que va a haber un plan de reactivación económica dependiendo la zona. Podría ser el 18 de mayo, 17, 18 de mayo, o el desarrollo de la pandemia, o el 1 de junio. Y por supuesto, pues yo creo que la pandemia pues se está extendiendo en nuestro país, no en una forma generalizada, sino que se está concentrando en ciertos lugares que tienen mayor flujo de personas. Claro, el 30% de los municipios del estado de Chiapas reportan al menos ya algún caso. ¿Cómo lo ves, maestro Zavala? Sí, fíjate, estaba observando efectivamente que hay varios municipios que ya se estrenaron con un primer caso. Estamos hablando de Reforma, Pichucalco, Huehuetán, Comalapa, Comitán, Arriaga, municipios que por primera vez tienen un caso, y eso es sumamente, pues, te pone en alerta, nos debe de poner en alerta, porque ya saltó, sobre todo en esos municipios que son mayormente de área rural o con áreas rurales. De suerte que, mira, de los 245 casos confirmados en Chiapas, la situación me parece que sigue siendo un poco relajada en algunas personas, quizás por la misma necesidad de la economía,
o de salir, la angustia. Y me parece que Chiapas hoy entonces, los casos que se presentaron en Tapachula, que son 4, Tuxtla 3, San Cristóbal 3, Tonalá, que vuelven a sumar otros 2, se dispara y creo que hay que prestarle atención efectivamente a las medidas necesarias para la población chiapaneca. Sin embargo, Juan Carlos, en algunos municipios incluso ha habido confrontación porque dicen que el coronavirus no existe, que es un invento del gobierno, y casos como el de Motocintla, que están de alguna manera siguiendo lo que se está haciendo en Oaxaca, en donde la gente se vuelca y dice que quiere abrir la economía, que quiere abrir los mercados y que confronta a la sociedad, se están repitiendo. Motocintla es un caso, Juan Carlos, ¿cómo ves? Bueno, ahí tienes el caso de Donald Trump, que prácticamente ya le dijo a la gente que podía empezar a salir. Una valoración, pues en términos muy materialistas, ¿no? En términos de que entre la economía y la salud, pues primero está la salud. Siempre sabemos que si no hay salud no hay nada más. Hoy pues, me vi en la necesidad de hacer un movimiento, ir a hacer unos pagos, y efectivamente pude constatar en Tuxtla que todavía hay un relativo movimiento, digamos, de gente. No se ve, digamos, grandes tráficos, pero también hay un flujo permanente de personas, y uno cuando voltea a verlo se pregunta si realmente es extremadamente necesario que lo hagan, y da tristeza ver a gentes en las calles pues sin cubrebocas, expuestos innecesariamente al riesgo. Lo más terrible es que hayamos tenido la oportunidad como país, viendo que esto empezó hace 3 meses en China, de tomar todas las previsiones. Pues el gobierno federal ha hecho su parte con un programa, con una transmisión diaria en todos los canales de televisión. Ya la Ciudad de México ya empezó una campaña agresiva, digamos, en términos de marketing, que por cierto no le gustó al presidente, según lo dicho. Ya pidió que lo retiraran. Sí, a ver cuánto salió el chiste, ¿no? Cuánto se va a perder de dinero por lo que le pagaron a los que la diseñaron. Pero el asunto es que a veces tiene uno que caer en términos de comunicar, pues en advertirle a la gente. Yo creo que no vamos a poder tomar la lección hasta que se empiecen. Por ejemplo, Comitán está muy alarmado porque, si no mal recuerdo, hay 3 casos y resulta que los 3 casos son de una misma familia, de un señor mayor que falleció primero, luego uno de sus hijos de 40 años y luego inmediatamente después un tercer hijo. O sea, es una tragedia familiar. Una tragedia terrible. De alguien conocido. Seguramente en Comitán pues andan, seguramente ya se esparció el tema. Hoy circularon unos videos, no sé si son auténticos, pero con el mismo señor que estaba padeciendo los dolores de la enfermedad, y a ver si es necesario. Estamos viendo en los noticieros en las noches lo que están pasando las familias que llegan a visitar y no los dejan entrar a los hospitales, y ahí mismo afuera están las señoras diciendo: es que esto no es cierto. Me llama la atención que un gobierno con la popularidad que tiene este gobierno no pueda hacer permear, que aún tiene, diría, no pueda hacer permear todavía el presidente con sus llamados a la conciencia de la gente. Y mira, la pandemia se ha calculado en términos de proyecciones matemáticas. Es decir, aunque los porcentajes de variación del número de muertos por el número de contagiados ha variado por país, es decir, ha habido mejor control en algunos países que en otros, pues nuestra tasa es alta, anda rondando entre el 8 y 9% de mortalidad, y pues eso es un tema preocupante porque hay países que tienen menos del 1%. Yo hice una proyección que publiqué hace 3 semanas más o menos, y en mi cálculo, de acuerdo a los números, salía un aproximado de entre 8 y 12 mil personas para el país. Y ahorita ya nos estamos alarmando que llevamos, ¿qué? 2.800. 2.704 fallecidos en este momento. Pues no quiero ser ave de mal agüero, pero calculo que la cifra se va a triplicar cuando menos, o cuadruplicar en los próximos Juan Carlos, días. Pero lo que estás planteando es que depende de las políticas públicas, lo que hemos dicho aquí durante mucho tiempo.
Y contrasta, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Monterrey o Nuevo León, en realidad, una población, es decir, uno de los estados más poblados del país, Jalisco, uno de los más poblados, Puebla, ¿no? Lo que ocurre en Nuevo León, donde empezó muy fuerte la pandemia, tomaron decisiones, el TEC de Monterrey decidió cerrar sus puertas, casi todas las universidades lo hicieron, el gobierno asumió esa responsabilidad y hoy tienen una de las tasas más bajas, tienen un 3% de mortalidad. Y la Ciudad de México, en cambio, estaba celebrando el Vive Latino y hoy tiene una tasa del 12%. O sea, contrastan las políticas públicas, Ricardo. ¿Cómo ves? Se dijo a su tiempo, perdón, se dijo a su tiempo, inclusive el TEC de Monterrey fue la primera universidad que, como tiene un buen sistema en línea, decidió una semana antes cancelar clases y ahí están los resultados. También hay que ver lo que los gobernadores están haciendo en sus estados y los municipios, ¿no? Vimos la indolencia en Ocosingo, en días pasados, de un grupo de funcionarios que fue nota nacional haciendo una gran pachanga, en fin. Ricardo, ¿tú coincides en que es un tema de políticas públicas o es responsabilidad de la sociedad? ¿O una combinación de ambos? Es una combinación porque, por ejemplo, cuenta mucho el nivel económico y también la cultura de la población. O sea, es obvio que, por ejemplo, en San Pedro, los famosos sanpetrinos de allá de Monterrey, pues es un municipio que de antemano está considerado como el de más alto nivel económico, y ahí siempre se han tomado medidas entre los vecinos, digamos, un tanto fuertes para combatir los problemas. Se recuerda el hecho de que en una ocasión el alcalde mandó traer a un grupo de policías asesorados por los israelíes para combatir al crimen organizado y los vecinos lo apoyaron, y ahora fue de los primeros municipios que tomaron la decisión de, digamos, cerrarse y poder actuar. Recuerdo mucho, hay una historia, ¿no?, de un romano cuando llegó a Atenas en el pasado y observó el comportamiento de los atenienses, y entonces dijo que él estaba convencido que solamente en Atenas podría funcionar la democracia, porque era el único lugar en donde la gente tenía disciplina, autodisciplina y se respetaba la ley. Y aquí es lo mismo, o sea, no es o sea, el hecho, ninguna autoridad va a poder impedir, salvo que se actúe en forma de represión y que tendría consecuencias graves. Por ejemplo, cuando fue ahora que está el famoso Peñón de los Baños, a pesar de toda la mortandad y de todo el problema que se está viendo en la Ciudad de México y que ahí es algo palpable, pues los vecinos de ese lugar salieron a celebrar el 5 de mayo y muchos de las personas que ahorita están infectadas, pues fueron aquellos que no pudieron evitar la tentación de ir a comprar pescado al mercado de la Viga para celebrar la Semana Santa. Creo que es doble la situación. Ricardo, estás hablando de un tema entre uno y otro, pero maestro Zavala, también en la educación hubo comportamientos o ha habido comportamientos distintos. Ya decíamos, el TEC de Monterrey, la Ibero y casi todas las universidades privadas decidieron cerrar aún antes de que la Secretaría de Educación lo señalara. Sin embargo, la Secretaría de Educación iba atrás un poco incluso dudosa de cómo se daban las cosas. Y hoy la educación es una de las grandes preocupaciones de la gente. Fíjate que es cierto, estimado Víctor, y sin embargo, una normalidad ya en términos de aquellas familias que tienen conectividad y que sus hijos de estas familias están llevando, digamos, las clases en línea. Veo a maestros también muy compenetrados en el tema aprende en casa. Es decir, hay una dinámica importante en el trayecto del país. Sin embargo, Chiapas pues es sumamente distinto. Aquí hay complejidades en las que los cuadernillos, por ejemplo, que lleva el contenido diseñado por la propia Secretaría de Educación, pues no está llegando en muchas partes de Chiapas. Y mira, yo quiero recordar esta parte que en Wuhan, China, por ejemplo, ya se han reducido las restricciones del confinamiento y ya están empezando cierta normalidad para volver a las clases. Efectivamente, nosotros no tenemos esas condiciones y sin embargo,
hay un documento de la propia secretaria de Educación en Chiapas por el que ya se manda a un ejercicio de sanitización de las aulas, de las escuelas en los municipios, con el apoyo de las presidencias y las autoridades locales. Esto va a permitir dimensionar dónde efectivamente esas autoridades municipales que, como bien apuntaba Juan Carlos, como Cocingo, Cacahuatán, entre otros municipios que se permiten fiestas, pachangas, con qué autoridad, con qué liderazgo hoy van a ir a las escuelas a intentar sanitizarlas y poder prepararlas para un eventual retorno a clases ahora a partir del 1 de junio. Muy bien, muy buen tema, maestro Zavala. Vamos ahora a un segundo tema que está, por supuesto, en la preocupación de toda la gente, que es el tema económico. ¿Qué está haciendo el mundo para enfrentar la crisis o la poscrisis económica? ¿Y qué está haciendo México? Doy un contexto muy rápidamente. En México hay en este momento 600,000 empleos perdidos, reconocidos formalmente, más los empleos no formales que por supuesto se están perdiendo o están en riesgo. Hay una caída, se calcula ya los expertos, una caída del 7.5%, hay una caída en venta de autos del 65%, terrible, o sea que, ¿por qué los autos es importante? Porque es una gran industria que ocupa a mucho personal, tiene muchos empleados a nivel nacional. Hay, bueno, pues hoy Carlos Salazar Lomelín ha presentado junto con distintos líderes de la iniciativa privada 68 acciones a lo que ellos llamaron la tercera llamada al presidente de la República. Con esto, básicamente están diciendo dos cosas. Quiero sintetizar para que nuestro público tenga estos dos temas muy importantes. Uno, elevar la deuda de México de 0.5 hasta un 5% del PIB para generar un programa de rescate muy profundo y serio para las pequeñas y medianas empresas y para evitar que haya pérdidas de empleo. Y la segunda está haciendo un llamado a la conformación del Consejo de Emergencia Económica, donde estarían los empresarios, los académicos, los científicos y, por supuesto, el gobierno. ¿Cómo ves, Juan Carlos, esta iniciativa? Pues mira, me preocupa mucho que el presidente, hoy dijo el presidente que, digo, lo escucha uno y no lo puedes creer, ¿no? Que hay que pensar en la parte espiritual, que estos conceptos de Producto Interno Bruto son casi un invento neoliberal y que pues él prácticamente no quiere hacer caso de estas cifras cuando los pronósticos de su propia Secretaría de Hacienda y peor aún los más recientes pues están hablando de una caída de hasta el 30%. Esto es dramático, es un escenario de guerra prácticamente, como si hubieran, como cuando bombardearon las ciudades, cuando bombardearon Londres, hoy, no tanto como Hiroshima o Nagasaki, pero sí prácticamente con todo paralizado, ¿no? Y lo que llama la atención es que pues, la iniciativa privada está tomando, se reunieron muchos organismos empresariales para pedir y reiterar el llamado, porque no se vale, el gobierno no puede permanecer al margen de este rescate cuando es el que decide qué hacer con el dinero de los impuestos de los mexicanos. Hablabas de la industria automovilística y la caída. Estás hablando de que solamente esa industria genera 1 millón de empleos en el país. Es decir, 1 millón de familias dependen de eso. Una cifra oficial de 600,000 empleos formales. Y ve tú a saber si otros 2 tantos igual de empleos informales. Entonces, esto va a llevar a niveles de dramatismo, de pelea por los pocos o muchos recursos que se están distribuyendo a través de la Secretaría del Bienestar, porque pues no están todos los que van a ser mucho más, ni son todos los que están, exactamente, es decir, y lo que no entienden es que hay empresas que pueden quebrar definitivamente, no es nada más cierro el changarro, despido y luego vuelvo a contratar y vuelvo a abrir, no, hay empresas que van a entrar después de esta etapa en pleitos legales con los bancos, con los que tienen créditos, que van a tener una cantidad de pasivos y deudas importantes más allá de los empleos, que podrían enfrentar eventualmente demandas laborales. Y esto, pues, sigo pensando que no lo están midiendo de manera eficiente, no lo están considerando seriamente.
y pues yo pienso que lo tiene que considerar porque realmente puede poner en riesgo la gobernabilidad. En resumen, el programa económico del gobierno no es suficiente desde tu punto de vista. Y no, que no hay un programa, no hay un programa económico. No hay un programa integrado. Hay un programa de apoyo que yo no digo que esté mal. Hay un programa de apoyo. Pero no es suficiente. Pero es muy insuficiente. Okay. Todos los países que han enfrentado crisis como esta, la comparan con la del 29, pero en el 29 no había las condiciones económicas, ni la movilidad social, humana, ni el intercambio comercial que tenemos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser mucho más dramático todavía. Ricardo, tú esta misma situación de la propuesta que le han llamado la tercera llamada que presentan los empresarios. Ya Trump dijo que lo que está ocurriendo ahora con el COVID es peor, incluso que se juntaran el ataque a Pearl Harbor, las Torres Gemelas y la crisis del 29. ¿Tú cómo ves, Ricardo, esta propuesta de los empresarios para el caso de México? Pues yo creo que espero que logren sentarse a negociar con el gobierno y que varias de las propuestas las acepte, en este caso que también haya flexibilidad de ambas partes, porque como en cualquier negociación para poderla llevar adelante, tiene que dialogarse y tienen que llegarse a acuerdos comunes. Lo que sí es un hecho es de que México, y eso es casi una seguridad, entre el 18 y el 1 de junio se van a reactivar las actividades en sectores claves, principalmente el sector automotriz, las plantas que fabrican autopartes, y vamos atrás de la apertura de Estados Unidos. Desgraciadamente eso es una realidad, aunque no nos guste, nuestra economía está ligada a la de Estados Unidos. Y después otro sector que también ya es un hecho que se va a abrir es el sector de la construcción, y hasta donde tengo entendido posiblemente también aligeren las limitaciones para el sector turístico. Creo que así está. Y por supuesto, pues yo creo que ahorita, más que nada, los que más están sufriendo y en donde sí vamos a ver problemas, pues es esa clase media de los micro y medianos empresarios. Muchos de ellos están viviendo al día y muchos de ellos, desgraciadamente, pues no van a poder soportar estar más tiempo cerrados. Sí es una emergencia en ese sentido. El panorama es grave, pero déjenme mandar ahorita los agradecimientos a la gente que está con nosotros, a Yesenia Suárez, a Araceli Hernández Gómez, está con nosotros Sheila Solís, Lisette Escudero, Carlos Silva, que nos ve desde la Ciudad de México, Miguel Bravo, un saludo a Miguel Bravo, también desde la Ciudad de México, a Yanín de Alba. Ya nos dicen que también hay casos en Acala y que no están siendo reportados. Mandan saludos a todos. Manuel Centeno también nos está viendo, muchos saludos. A Pati Espinosa, que nos manda muchos saludos y extraña a la maestra Queta. Nosotros también la extrañamos. Esperemos que mañana esté con nosotros. Al maestro Armando, muchos saludos. Pues nos hacen bastantes comentarios. Por supuesto, también a Marisol, saludos a todos. Gracias por lo que nos están diciendo. Les agradecemos que estén con nosotros y que sigamos discutiendo estos temas. Maestro Zavala, el programa que está presentando hoy Carlos Salazar Lomelí en nombre de todos los empresarios, ¿tendría que repetirse una propuesta así para Chiapas? O sea, es importante que se retome un consejo de emergencia económica para el estado de Chiapas. ¿Cómo ves? A mí me parece que la economía está reventando desde el hilo, desde la parte más delgada, que son los hogares. De suerte que en los hogares hay un impacto, la falta de esa movilidad, de esa fuerza económica se ha ido ralentizando y hay preocupación. La gente está saliendo a buscar por sí mismo el sustento, ya no puede quedarse más tiempo en casa, y me parece que efectivamente un llamado de esa naturaleza en Chiapas puede generar una expectativa y una motivación distinta que nos dé una tranquilidad de que desde el gobierno y desde los organismos empresariales hay una visión y una disposición de volver a una cierta normalidad a pesar de las circunstancias en las que hemos venido viviendo.
Y si me permites el comentario, Víctor, compañeros, miren, efectivamente la pandemia ha venido transitando bajo la ruta de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los propios y algunos médicos privados independientes han transitado en una ruta que va distanciando poco a poco el escenario de las indicaciones que ha venido dando el propio Organismo Mundial de la Salud, y que esto efectivamente nos pone en una situación de incertidumbre y de no creer que realmente están sucediendo tantas muertes y tantos casos. Y esto evidentemente también te trae un impacto en la economía, porque se están cometiendo imprudencias de parte de quienes no pueden ya permanecer mayor tiempo en casa debido al sustento familiar. Entonces me parece, Víctor, que sí, un llamado de esa naturaleza en Chiapas es oportuno y vale la pena hacerlo e impulsarlo. Ok, el Consejo de Emergencia Económica, ojalá que también se le pueda realizar a nivel nacional, ojalá. Y también en cada uno de los estados. Bueno, un tema más que es muy importante. Decíamos al principio de hace algunas semanas, cuando empezó la COVID, que esto iba a sacar lo mejor de la humanidad, lo mejor de cada uno de nosotros, que iba a generar grandes cambios, pero también lo peor, y también iba a generar cosas verdaderamente increíbles de la naturaleza humana y de los actos que a veces ofenden a la sociedad. Chiapas fue noticia en la última semana porque aquí se gestó un fraude para las tarjetas del bienestar, que por cierto la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya detectó y canceló esas cuentas. También Pemex se está quejando que en este momento, no sé, eso no es en Chiapas, pero que también se abrió una red donde se está pidiendo donaciones a cambio de combustible. Y también se queja la Secretaría de Hacienda que aparecen muchas cuentas con supuestas organizaciones pidiendo recursos para atacar la pandemia, pero que son falsas. Eso está ocurriendo. Si sumamos esto con el tema que tratábamos ayer y antier de la corrupción también por la adquisición de productos, o más bien específicamente de ventiladores, para el caso de la Secretaría de Salud, también estamos viendo una situación, una cara de la moneda muy oscura, Juan Carlos. ¿Cómo ves? No se escucha, Juan Carlos. Perdón, es que desactivé el micrófono, que estoy viendo que una agencia francesa de noticias está dando a conocer que hay 26 millones de personas solicitaron ayudas por desempleo en los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que la población de Estados Unidos es 3 veces mayor que la de México, más de 300 millones de personas. Pero proporcionalmente hablando, considerando el millón de familias y hasta 2 millones a los que alcanzaría el programa de bienestar, pues prácticamente se queda muy corto con la realidad. Hemos dicho acá en este mismo espacio, y lo vuelvo a reiterar, que alternativas o medidas contracíclicas, así se llaman, existen. Hay varias. Yo pondría en primer lugar que se reconsideren los grandes proyectos que representan en total más de 550,000 millones de pesos, si no todos, alguno. El Tren Maya, quizá, Dos Bocas, el aeropuerto, el transísmico, que pudiera reconsiderarse su construcción para usar ese dinero para la emergencia y luego continuarlos. En un segundo lugar, pues empréstitos que de alguna manera ya se dieron, ya hubo una colocación de 6,000 millones de dólares en bonos, que no es otra cosa que deuda, y una tercera es un gasto, un déficit presupuestal, que significa que el gobierno gaste más de lo que ingresa, es decir, que tiene la maquinita de billetes el Banco de México, hay autonomía para esta decisión, pero las políticas deficitarias también han sido, si se trata de dirigirlos a estos problemas, han dado resultados. La política famosa keynesiana, ¿no? Del gasto del gobierno dirigido a reactivar la economía, dirigido a reactivar los empleos, dirigido a reactivar la planta productiva. Y siento yo que el gobierno parece que va detrás de la sociedad y no por delante como debería ser, ¿no? ¿Cómo ves, Ricardo? Fraudes, corrupción, falta de visión para un proyecto de rescate, dice Juan Carlos. Algunos compartirán esa idea, algunos no, por supuesto. ¿Tú cómo la ves, Ricardo?
Bueno, nomás primero permíteme agradecer también que nos está viendo Jesús Michel, que es un destacado periodista, director de una revista en la Ciudad de México que se llama Misión Política, también Ernesto y Katy Suárez que nos están siguiendo. Y bueno, en el caso, yo creo que a mí lo que más me brincó de que siempre en este tipo, cuando hay alguna situación trágica o como dice coloquialmente, a río revuelto ganancia de pescadores, siempre suceden estas conductas ilícitas. A mí lo que me brincó mucho y me ha brincado desde un principio es la intervención o la presencia de un tipo como Manuel Bartlett en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. O sea, el hecho es una persona que más allá de cualquier cosa, siempre será recordado porque fue el que el gran fraude que robó la presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas, y yo creo que es punto fundamental de ese alejamiento que se ha notado entre Cárdenas y López Obrador. Y por lo que se refiere a ese gran negocio que hizo su hijo con los ventiladores que los vendió a un precio mayor al que estaba en el mercado y de una forma pues que suena bastante sospechosa. No me extrañaría porque ya Zoé Robledo, ya el director del Seguro Social, ya de alguna manera empezó a justificar la acción diciendo que es legal. Y bueno, tal vez se demuestre que es legal, como en su momento se dijo que era legal el hecho de que Bartlett no había declarado sus propiedades, pero el hecho de que sea legal, pues no quiere, tomando las palabras del presidente, aunque sea legal, no es moral, y más en las circunstancias que está viviendo nuestro país. Ya salió el presidente, maestro Zavala, ya salió el presidente justamente a hablar porque se estaba haciendo una burbuja muy grande respecto a la corrupción por la adquisición de productos a alto nivel, de manera por adjudicación directa, sin licitación y además a costos inflados. Ya salió el presidente ayer, junto con Marcelo Ebrard, a decir que en realidad lo están haciendo bien y que ese había sido un caso especial y que había que investigar. ¿Qué pronosticas para este caso, maestro Zavala? Lo que pasa es que efectivamente observamos al presidente, su estilo, su manera de ser, en el que pues desestima, digamos, observaciones de este tamaño que tiene que ver con corrupción o con inmoralidad, porque no es malo hacer negocio en el país, por supuesto. Si tú tienes una empresa, puedes hacer negocio con el gobierno. Pareciera ser que el gobierno es la única instancia ahora en la que efectivamente, a propósito de la pandemia, pues hay que hacer negocio siempre y cuando tú tengas lo que tengas. Malo es que le eleves el precio y que sea familiar directo de alguien que es muy cercano al presidente. Y ahí observamos, frente a ello, observamos que el narcotráfico pues anda también repartiendo despensas, repartiendo su dinero en varios estados, presidentes municipales, por ejemplo, de aquí de Chiapas, que no están haciendo su tarea, están en silencio, no opinan, no hacen nada, dejan pasar, esperan indicaciones, en fin, todo ese tipo de circunstancias enrarecen y desalientan una ruta, digamos, política moral de donde se nos dijo que terminaba la corrupción y que ahora efectivamente se investiga, se justifica y se dice, bueno, hizo mal, pero es legal. Muy bien, estamos a punto de terminar el programa. Queremos agradecerle también a Fabiola Maricruz Pérez Cáceres, a María Angélica Vázquez, que nos manda saludos. También nosotros le mandamos saludos. A Yesenia Suar, que nos recuerda los casos, dice que recordemos los casos de las pipas. Pues hay muchos casos que hay que seguir tratando. Esto nos da para mucho más, vamos a seguir el día de mañana. Y recuerden, amigos, que el viernes vamos a hablar también queremos hablar de temas más ligeros, porque ante todo lo que está ocurriendo también vale la pena considerar temas interesantes, pues de cultura, de ciencia, de arte. Y el viernes vamos a hablar sobre las películas que nos gustan y nos apasionan. Así es que vayan preparando sus propuestas para que nos las hagan llegar. El viernes nos vamos a ver aquí. Juan Carlos, para que cerremos, 30 segundos. Sí, un tema muy interesante que es el anuncio de Israel, del Ministerio de una institución de salud de investigación biológica, que anunció ya una cura efectiva contra el coronavirus, que ya hicieron alguna serie de pruebas a partir de anticuerpos que desarrollan personas que resultaron inmunes,
y es una especie de reforzamiento del sistema inmunológico, una especie de coraza para proteger a las personas débiles para que puedan enfrentar el coronavirus, como lo ha hecho mucha gente que se ha contagiado y que no le ha pasado nada. ¿No? Para prevenir, es el caso, ¿no? No, sería práctica, sí, sería para poder salir a la calle con un sistema inmunológico fortalecido, y si no es una vacuna que evite el contagio, cuando menos es una medida que fortalece el sistema inmunológico, así que, digo, todavía para que se socialice le falta un rato, para que haya una vacuna aprobada para los parámetros, falta un tiempo, ¿no? Ok, Ricardo, para ir cerrando, 30 segundos. Bueno, yo creo que el momento en que estamos viviendo es una situación de incertidumbre y es una situación muy incómoda. Yo me gustaría que cuando toquemos este tema sobre lo que podemos avisorar del futuro después de la pandemia, pero sí, muchas de las actitudes que estamos observando es por este momento de incertidumbre. Estamos acostumbrados culturalmente a vivir en la certidumbre, exigir cifras, tener datos, tener una cierta seguridad sobre dónde nos movemos, y desgraciadamente esto no está ocurriendo. Juan Carlos hablaba de la vacuna. Bueno, recordemos que, por ejemplo, está el caso del SIDA, desde 1988, 80 y tantos, y hasta la fecha, pues no se ha descubierto ninguna vacuna contra el SIDA. Y bueno, sin embargo, el surgimiento de la enfermedad incurable ha hecho que cambien los hábitos sexuales de la sociedad. Maestro Zavala, para despedirnos. 30 segundos. Saludar a mis compañeros maestros, Víctor. Saludar a mis compañeras maestras y maestros, que estamos en una ruta de cierta normalidad para que recuperemos a la escuela en donde debe de ser, en el aula, y que efectivamente agradecer a los padres de familia que hasta hoy están haciendo ese espacio, ese pequeño espacio, pero que mis maestros y mis maestros que hoy nos están viendo y que nos están escribiendo, pues saludarlos y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Ricardo, muchas gracias maestro Zavala, muchas gracias Ultimátum por permitirnos hacer ese espacio de debate, y muchas gracias a ustedes que nos están escuchando y que nos aportan ideas, propuestas.